El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. ¿Qué pasa si no interpretamos correctamente la Escritura? En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En este pasaje vemos un llamado especial a los ministros de la palabra de Dios, aquellos llamados a exponer el mensaje tal como Dios lo inspiró por medio de su Espíritu Santo, para que todos los que creen, todos los que hemos creído, podamos ser salvos, conociendo a través de la palabra de Dios el mensaje de Jesucristo. Pero es una responsabilidad grande que muchos han menospreciado. Pastores elaborando un bosquejo de manera rápida en la noche, momentos antes de predicar, o bajando bosquejos de la internet, por no tener tiempo para lo que están principalmente llamados, para estudiar la palabra y exponerla de manera poderosa. La interpretación hace parte indispensable del trabajo ministerial, como ninguna otra cosa. Todo aquel que enseña, todo aquel que predica la palabra de Dios, debe ser un buen exponente de ella, no un oponente. Debe predicar sabiendo que lo que está diciendo lo está diciendo de un Dios, de parte de un Dios soberano y poderoso. No debe enseñar cosas de su imaginación o inventos de su propio corazón. Pero para que pueda tener ese pasto verde tierno que necesitan los que escuchan, debe ser una persona entregada al estudio de la palabra de Dios, de la Biblia. De lo contrario, se puede caer en varios peligros. No saber interpretar la palabra de Dios correctamente, no saber exponer el mensaje correctamente, puede peligrar, puede ayudar a que la congregación, aquellos que están buscando la palabra, caigan en el peligro de perderse. Veamos dos puntos. En primer lugar, quien no interpreta correctamente la palabra de Dios cae en el peligro de alegorizar. Alegorizar es interpretar de manera simbólica la Escritura. A todo se le encuentra un símbolo. Por ejemplo, en la Edad Media los intérpretes aseguraron que el arca de Noé era símbolo de la iglesia romana, para demostrar que no había salvación fuera de ese lugar. Siendo así, entonces, podría decir un pastor en el día de hoy que su iglesia es el arca de Noé. De esa forma estamos desprestigiando una historia viva, narrada en la palabra de Dios por inspiración, por revelación del Espíritu Santo. Si esto es así, entonces cada uno dirá que el arca de Noé es lo que le parece. Y si ante tantas opiniones alguien debe tomar una decisión, entonces, ¿por cuál se decidiría entonces? Si esto es así, entonces el arca de Noé es una historia ficciosa, es un mito que como no ocurrió, pues no hay que creerlo. Esto eleva o llevaría la palabra de Dios, que es viva y eficaz, a ser un libro de mitos, leyendas, y eso no es así. La palabra de Dios, todos los ejemplos, todas las historias que tienen el antiguo pacto, son un ejemplo para la iglesia de hoy, pero son ejemplos de personas y eventos que ocurrieron, sucedieron tal como están narradas.
No podemos entonces aceptar la idea de alegorizar algo que realmente Dios está enseñando a su pueblo. Sí es verdad que en la palabra se usan diferentes figuras retóricas, la metáfora, el símil, la alegoría, pero son figuras para ilustrar una verdad espiritual que para el hombre es difícil de entender de otra forma. En segundo lugar, el otro peligro en el que se puede caer es en enseñar herejías. ¿Qué son las herejías? Las herejías son falsas enseñanzas, productos de demonios. El que cree, las personas que llegan a creer en estas herejías, en estas enseñanzas, se pueden condenar eternamente. Demos algunos pocos ejemplos. Se ha escuchado hablar mucho acerca de la confesión positiva. Quiero algo, lo confieso y lo recibo. Esto está basado en la mala interpretación de un pasaje bíblico que está en Romanos 4:17, en el que dice: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Fíjese que es Dios el que llama las cosas que no son como si fuesen, no Abraham. Por lo tanto, no podemos usar un pasaje así y torcerlo para abrir avaricia, abrir emociones falsas, malsanas en la gente. Otra falsa enseñanza: decretar. Decretar, solo Dios decreta. ¿Qué es decretar? Es una resolución o decisión que toma una persona o un organismo en autoridad. En especial pertenece esta acción a un rey. Con eso estamos diciendo que somos reyes. La Biblia dice que seremos reyes y sacerdotes, pero todavía en este mundo no lo somos. Todo aquel que ha recibido a Jesús como Salvador tiene el reino de Dios en su corazón, pero no está llamado a decretar en este tiempo. Varias amenazas peligrosas son el riesgo de no estudiar la Biblia seriamente para interpretarla correctamente. Hay un solo método correcto de interpretación y lo veremos la próxima. La Biblia es un libro del Espíritu de Dios para el espíritu del hombre. Todo lo escrito en ella sucedió. Está narrado para edificación de nosotros en el día de hoy. No es un libro de religión, no es un libro de historia, aunque contiene historia. En ella, dice el Señor Jesucristo, está la vida eterna. Eso lo dice en Juan 5:39. Esto es palabras de vida eterna. ¿Qué pasa si no interpretamos correctamente la Escritura? El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.